Bienvenidos a una nueva clase de Historia del Arte Latinoamericano. En esta clase haremos una introducción al arte de América Latina en el siglo XX. Pero primero es necesario conocer qué sucedía en ese siglo en términos generales. En el siglo de las dos guerras más terribles de la historia, y de las conmociones sociales y políticas más profundas, América Latina fue el escenario de grandes movimientos populares que la sacudieron hasta en sus cimientos. Desde México hasta la Argentina, desde el Pacífico hasta el Atlántico, sus países generaron vastos procesos políticos que en todos los casos tuvieron profundas consecuencias en la vida artística, tanto porque deliberadamente se buscó el vehículo de la imagen para la difusión de idearios, como porque indirectamente toda la plástica se vio influida, por adhesión o por repulsa, más que a los conceptos, que eran escasos y difusos, a la carismática personalidad de los caudillos y al emotivo clima de efervescencia popular imperante. Aunque estos movimientos fueron de muy variada índole, y presentaron características muy diversas según los países, podemos afirmar que la gran mayoría no fue más que la respuesta, al comienzo inorgánica y bastante espontánea, al estado en que se encontraban las poblaciones, prácticamente ignoradas en sus derechos más elementales por las minorías enquistadas en los gobiernos. Esos grupos gobernantes, frecuentemente llevados al poder por golpes militares, revueltas palaciegas o elecciones fraudulentas, en muchos casos prefirieron asociarse con las empresas extranjeras que monopolizaban la producción en ese país, y no con los mayoritarios sectores populares. Y estos, desde luego, apoyaron con tanto fervor, como ingenuidad e inmadurez, a cualquier intento de terminar con ese estado de cosas, sin ningún asomo de análisis desapasionado y reflexivo, el que en rigor hubiera sido prácticamente imposible en esas circunstancias. La de la justicia social fue quizás la bandera más enarbolada por los movimientos populares de este siglo en toda la América Latina, sin duda porque una pobreza que llegaba a la miseria se daba por igual en casi todas partes. Los medios enunciados para obtener esa justicia distributiva variaban mucho según las respectivas economías, pero la postulación de una reforma agraria fue así general, así como las apelaciones a la función social de la propiedad y las acerbas críticas a la insensibilidad de los latifundistas. Otra característica que presentaron prácticamente todos esos procesos políticos fue una fina percepción de las aspiraciones colectivas en ese momento histórico, lo que les permitió convertirse en grandes movimientos nacionales que llegaron a aglutinar todo el arco de la opinión pública por encima de los partidos tradicionales, los que perdieron vigencia, al menos transitoriamente. Ese movimentismo tomó un carácter definidamente nacionalista, sobre todo contrario a los Estados Unidos. En ciertos lapsos aparecieron como apoyando a las oligarquías locales. Casi todos esos movimientos procuraron mantener la adhesión popular apelando a la participación, pero frecuentemente a esta se la confundió con activismo y con agitación permanente, lo que terminó pervirtiendo el principio y haciendo que el pueblo se masificara y se entretuviera en grandes manifestaciones donde coreaba las consignas dictadas por los jefes. El fervor y la exaltación exacerbaron la emotividad e impidieron casi totalmente la reflexión y la crítica constructiva. En ese ambiente se exageraron los personalismos y el caudillo carismático con su paternalismo autoritario eliminó de raíz toda posibilidad de desarrollo conceptual. Floreció la demagogia y el facillismo, se culpó de todos los males a la pérfida confabulación extranjera, salvo honrosas excepciones, procesos políticos que en algún momento pudieron ser auténticamente populares iniciando cambios de estructuras para eliminar de verdad la pobreza, el subdesarrollo y la dependencia extranjera, mostraron tendencias antidemocráticas, conculcaron las libertades y tuvieron finales claudicantes, reforzando a casi todo lo que dijeron combatir. Casi todos esos ruidosos movimientos políticos que en la mente y en el corazón de algunos de sus dirigentes quisieron ser populares y libertadores, pero en la realidad terminaron siendo populistas,
dejaron prácticamente intactas las estructuras tradicionales, pero de una manera u otra le dieron a casi todos los pueblos de América Latina, algo que nunca habían tenido: el sentirse protagonistas de su destino colectivo. El arte de Latinoamérica de todo el siglo XX se vio muy influido por los grandes movimientos políticos de la centuria, como lo demuestra casi toda la producción plástica. El arte pictórico tuvo en América Latina durante el siglo XX un desarrollo y una vitalidad extraordinarios. Aún los creadores que realizaron su formación técnica en Europa o que desde aquí se ciñeron con rigor a la ortodoxia plástica de ese continente, fueron produciendo obras diferenciadas de las de aquellas latitudes, por la presencia de las constantes definitorias del arte latinoamericano. Esa diferenciación desde luego se acentuó en las obras de los muchos creadores que reaccionaron contra los cánones europeos o que directamente los ignoraron y acudieron a la tradición nativa. Consciente o inconscientemente, de manera muy marcada o con una presencia más sutil, la realidad espiritual, geográfica y económica de esta tierra, en alguna medida tiñe casi siempre las grandes creaciones que aquí produjeron durante ese siglo XX. El desarrollo de la pintura latinoamericana de la centuria exhibe algunos momentos de gran aceleración en su ritmo creativo. El primero de ellos comenzó en realidad a fines del siglo anterior, pero alcanzó su culminación a principios del siglo XX, la adopción de la estética impresionista, la que tuvo una gran resonancia en casi todos los países, pero muy especialmente en Venezuela, Colombia, Ecuador, Uruguay y Argentina, si bien casi siempre con acentuados cambios y adaptaciones. Ese feliz impresionismo a la americana contribuyó a que se iniciara con decisión y con acierto el proceso de superación de un academicismo ordinario que había limitado tanto la creatividad de los artistas. Por otra parte, la exaltación de la luz y del color por el impresionismo, su glorificación de la naturaleza y de los cambiantes y fugaces fenómenos que ella protagoniza a cada instante, su prédica con el ejemplo a favor de la ejecución de la obra al aire libre, con el pintor alejado de la atmósfera enrarecida y la luz artificial del taller inmerso en el paisaje y en sus efectos lumínicos, difícilmente podía haber encontrado un hábitat más propicio que el de los ambientes naturales todos de nuestra América. Parece asimismo indudable que subyace en la raíz del impresionismo una actitud que armoniza profundamente con el genio de nuestros pueblos aborígenes, que habían sacralizado a la naturaleza y que en base a ello crearon una tradición que aún persiste en nuestra cultura, y muy especialmente en la literatura y el arte. El segundo momento estelar es el que se inició en los comienzos de la tercera década de la centuria, cuando se fue sustituyendo el hedonismo naturalista del impresionismo y sus derivaciones locales, por una actitud estética mucho más activa, más comprometida con su arte y menos contemplativa por parte del creador. Y un tercer momento estelar comenzó cuando se estaba iniciando la segunda mitad del siglo XX. En un ambiente artístico sumamente plural y rico, pero siempre con el denominador común de su alta calidad pictórica, surgen creadores admirados por el mundo entero como los cubanos Wilfredo Lam y René Portocarrero, el colombiano Botero, el ecuatoriano Guayasamín, el chileno Macta, y tantos otros, llenos de talento. Y en todos, presentes en mayor o en menor medida, los caracteres esenciales y definitorios del arte latinoamericano. Si bien la escultura de ese siglo en América Latina quedó muy lejos de la gran importancia de su pintura, hecho que por otra parte parece ser universal, ya que se verifica también en Europa, no por ello ha dejado de tener un desarrollo de considerable valor impulsado por escultores de indudables méritos, especialmente en ciertos países. Sin ninguna duda, podemos afirmar en términos generales que América Latina no ha logrado en lo que va del siglo, creaciones arquitectónicas que expresaran con hondura su esencial identidad, si bien en algunos países se han realizado serios intentos con ese fin, especialmente en la segunda parte de la centuria. En las primeras décadas, por el contrario,
proliferó por doquier un ingenuo afán imitativo de estilos europeos, incluyendo aquellos que en nada se avienen con las necesidades de este medio físico y social tan diverso, el que se vio invadido por una confusa y caótica mezcla de concepciones y tendencias contradictorias, cuando no directamente incompatibles y a menudo sumamente antifuncionales. Con todo, parece evidente que una síntesis creativa entre la preservación y la exaltación de la identidad americana con una moderna funcionalidad, no solo está lejos de ser imposible, sino que en alguna medida y de manera ocasional ya se la ha logrado en algunos países, y muy especialmente en México. En nuestra siguiente clase veremos las manifestaciones artísticas de México en esos primeros años del siglo XX. Hasta la próxima.